Profundizando un poco más en el tema del liderazgo, ustedes van a encontrar en la bibliografía diferentes teorías que abordan esta temática. Y acá en este punto quería resaltar acerca de la teoría clásica del liderazgo. Y es una teoría que habla de que el liderazgo es un rasgo de personalidad o lo considera como un rasgo de personalidad. Y acá iríamos a la respuesta a la pregunta, ¿un líder es, un líder nace o se hace? Es decir, un líder por propia voluntad puede ser líder o puede hacerse líder o es necesario que reúne determinadas cualidades de personalidad que lo posicionen en ese lugar de liderazgo. Yo diría que un poco de las dos cosas, es decir, también tiene que haber una voluntad, porque hay personas que efectivamente pueden incluso hacerse cargo de grandes grupos de trabajo, tienen cualidades como para ser líderes, pero de repente no tienen el interés de serlo y prefieren estar tal vez en un segundo plano en ese sentido, ¿sí? Entonces, yo diría que un poquito de las dos cosas, no solamente es necesario habilidad, determinados rasgos de temperamento, de carácter, y personalidad, sino también acompañarlo con la voluntad o el interés y la intención de ser un líder, ¿sí? En este sentido, bueno, hay determinadas características que según esta teoría son necesarias para poder llevar adelante esta función. Eh, perdón, inteligencia, ¿sí? Bueno, inteligencia más que nada entendida como capacidad de adaptación, ¿no es cierto? Es decir, acá yo haría intervenir algunas habilidades que forman parte de lo que es la inteligencia y que va más allá de lo que es una inteligencia formal, lógico-matemática. Inteligente también es aquel que es capaz de aplicar el sentido común en cuestiones prácticas, en cuestiones sencillas, en cuestiones de la vida cotidiana, aquel que es expeditivo al momento de resolver problemas, al momento de dar respuestas, es ágil, no se enrieda en teorías o en racionalizaciones tal vez redundantes que no sumen a lo que es la resolución del problema. A ver, acá yo diría que tiene que ver con inteligencia práctica para tomar decisiones, para resolver problemas, e inteligencia interpersonal que le permita reconocer las necesidades de los otros, las emociones de los otros, poder gestionar las emociones de los otros, la inteligencia emocional que se dice, ¿no es cierto? Esto es, yo creo, lo que tiene que ver con la inteligencia. Ajuste. ¿A qué hace referencia con ajuste? Control, es decir, el líder tiene que reflejar autocontrol para poder transmitir ese control hacia los demás. Un líder que se desborda, una persona que sucumbe ante las presiones, que de repente no logra canalizar de manera adecuada sus reacciones, que grita, que de repente se, se excede en cuanto a lo que son sus retos, sus reacciones, gesticula, quizás hasta con falta de respeto, con falta de decoro. Es una persona que no tiene un buen nivel de control de sus reacciones y por lo tanto no traslada ese control a los demás o no refleja ese control a los demás, ese dominio de sí mismo. Seguridad en sí mismo, es decir, es una persona que está segura de lo que piensa, de lo que siente, de lo que hace, de lo que dice. Por supuesto, esa seguridad es fruto de un razonamiento bastante, si se quiere, pensado, ¿sí? Analizado. Es una persona que trata de no equivocarse y para eso busca racionalizar lo mejor que se pueda sus decisiones o merituar de la mejor manera sus decisiones y traslada a los demás su propia seguridad. Extroversión alta. En esto no hay con qué darle, es decir, un líder tiene esta habilidad o esta facilidad, este don de gentes,
esta facilidad para poder relacionarse con personas de diferente índole, condición, en diferentes situaciones, se adapta a cualquier situación, a cualquier circunstancia, tiene facilidad de palabra, tiene facilidad de dicción, tiene facilidad para poder establecer diálogo con las demás personas, para interactuar, no se siente incómodo con los demás, es decir, en un grupo de personas no se siente inquieto o incómodo, es decir, busca el contacto. Acá esta extroversión es el reflejo de la seguridad que tiene el líder en sus propias capacidades, en sí mismo, ¿sí? Es el reflejo de la propia satisfacción de sus logros o de su personalidad, de sus valores. Se sabe una buena persona y por lo tanto no tiene temor en relacionarse o en vincularse con los demás, porque en efecto, ¿qué temor podría tener? ¿No es cierto? Es decir, sabe que es una buena persona, sabe que es capaz, sabe que tiene cualidades, capacidades, y confía en el otro, ¿sí? Confía en el otro, por eso se vincula. Empatía, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que decía al principio de la inteligencia emocional, es decir, un líder es capaz de ponerse en el lugar del otro, es decir, en el lugar de su colaborador, de cada miembro de su equipo, ¿no es cierto? Es decir, es capaz de salir de su individualidad, salir de su rol y pensar en el colaborador de modo tal que puede entender su emoción, su motivación, su interés, sus preocupaciones, por qué no decirlo también, la situación personal de cada uno de ellos y de alguna manera también contribuir a una adecuación de los ritmos, de las exigencias, y en este punto contribuye a generar un buen clima de trabajo, ¿sí? Esto lo podemos ver en todo nivel. Fíjense cómo hay políticos que llegan a un determinado cargo ejecutivo y que o sea, no han tenido calle o no han probado quizás la exigencia que tiene el trabajador o el ciudadano de a pie, el trabajador común y corriente que tiene que parar la olla en su casa y que muchas veces se ve urgido por lo que son los pagos, los vencimientos y esas cosas. Y alguien que se ha criado en una familia tal vez sin ese tipo de privaciones, muchas veces no lo ve, ¿no es cierto? No lo vivencia de la misma manera, no ha tenido esa experiencia. Y le cuesta tal vez ser empático con esas personas. Ejemplos de esto hay un montón. Por supuesto que no es una cuestión para generalizar, hay personas y hay políticos que en su cargo han hecho gala y han demostrado mucha empatía y mucha cercanía con la gente, con el pueblo, aún no siendo de la misma facción o aún no siendo del mismo origen, ¿no es cierto? Bien, yo les voy a dejar acá dos gráficos que de alguna manera explican el funcionamiento del liderazgo, estableciendo una vinculación entre lo que es el interés por la producción y el interés por la persona. Un líder se debate entre esas dos demandas. Un líder tiene que pensar a qué le da importancia, al objetivo, al logro del objetivo, o le da importancia a las personas. En función de cómo interactúan esas dos variables, tenemos distintos tipos de liderazgo. 5 en este caso, como ustedes lo pueden ver aquí en esta gráfica. Si el líder está más preocupado por el logro del objetivo y no tanto por las personas, seguramente va a ser un líder más exigente, más autárquico, más directivo, más centrado en el logro que en el bienestar del trabajador, es decir, va a generar mayor exigencia, mayor presión, mayor control, mayor supervisión. Y ahí lo podemos ubicar en este sector, ¿sí?, donde dice dirección de tarea. Este sería el líder que se interesa más por el logro de los objetivos que por las personas que constituyen su equipo de trabajo. Esto genera éxito en cuanto al logro del objetivo, pero ¿qué genera en el equipo? Desgaste, desmotivación, un mal clima, ¿sí?, tensión. De este lado tenemos al líder que
desatiende tanto el objetivo como a las personas, es decir, no se interesa por el logro de los objetivos, tiene un bajo nivel de exigencia y también tiene un bajo nivel de motivación o de acompañamiento hacia las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que logra conformar un grupo de trabajo, un equipo de trabajo que no se destaca por sus objetivos, por sus logros, y tampoco se sienten motivados o se sienten atendidos en cuanto a el trabajo del líder. Es decir, es un líder que desatiende no solamente lo que es el propósito de la empresa, sino también desatiende el desarrollo de sus colaboradores, de sus empleados. Trata de mantener un status quo, es decir, bueno, nos mantengamos así, con esto, con lo justo y necesario, aseguramos el pago del día o el pago del mes y bueno, es decir, de objetivos chatos. Y por más que sea cómodo y por más que la comodidad sea linda en cierto punto, el trabajador necesita una estimulación, necesita tener algún desafío, si no se desmotiva. En este extremo tenemos al líder que le otorga mucha importancia al desarrollo de las personas o a las personas que conforman su grupo y poca importancia al logro del objetivo. En este punto es el líder piola, es decir, es el líder que todos quieren, es el líder amigo, es el líder que va a los asados, es el líder que organiza incluso los asados, que organiza los campeonatos de fútbol, es el líder que hace bromas, es decir, hay un clima bastante ameno dentro del grupo, dentro del equipo, hay mucha confianza, exceso incluso a veces de confianza, pero se descuida el logro de los objetivos, tal vez por temor a exigirle a los empleados que ya han llegado a ser incluso hasta amigos, ¿no es cierto? Difícilmente un líder pueda exigir cierto plus de esfuerzo a personas con las que comparte un trabajo, con las que comparte un asado o comparte un partido de fútbol. No digo que esté mal, pero si se genera un exceso de confianza, muchas veces eso condiciona la autoridad del líder o condiciona cierta ventaja o cierta alcance del líder para poder aplicar exigencias o incluso hasta sanciones a sus colaboradores cuando estos no cumplen los objetivos, ¿no? En este punto, ¿sí? Acá al medio tenemos un punto medio en cuanto a exigencia y en cuanto a preocupación por el trabajador o apoyo, acompañamiento al trabajador. Aquí el líder, ¿qué es lo que hace? Busca un punto medio, busca establecer un punto medio entre lo que es el logro de los objetivos y la atención y el interés por la motivación del empleado o por el bienestar del empleado. Exige lo justo y necesario, establece objetivos que se puedan cumplir, que se puedan alcanzar, se maneja en un término medio. Podríamos decir que es un líder que llega a los objetivos, llega a lo que se plantea, mantiene cómodo a sus trabajadores, a sus empleados, los mantiene satisfechos, pero no se destaca, sí, cumple. ¿Mm? Y acá en este punto, aquí más arriba, ¿sí? En este extremo, tenemos la dirección de equipo, es decir, aquel que verdaderamente podríamos incluirlo dentro de lo que es el término liderazgo. Es decir, es aquel que busca objetivos de excelencia, acompaña con exigencia, es decir, transmite exigencia, transmite a sus empleados, a sus colaboradores un nivel alto de excelencia, de calidad, pero los acompaña con formación, con capacitación, con motivación, con incentivo, con feedback, con devoluciones, con entrenamiento, es decir, busca que el empleado por sí mismo asuma esa exigencia y ese anhelo por la calidad y la excelencia. Lo exige, pero también les da motivos para sentirse satisfechos dentro de ese trabajo. A continuación ustedes van a encontrar otro esquema, también les pido que lo lean y lo profundicen con la bibliografía.